Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando en Dios que usted esté siendo bendecido a través de la radio, a través de los programas que ha escuchado durante la tarde, ya sea la palabra de Dios, las alabanzas y el programa de jóvenes que acaba de terminar. Y ahora vamos a ir a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, y es por eso que quiero invitarle que usted nos acompañe durante una hora donde estaremos hablando de lo que es esta enseñanza de la roca sólida, ya en la quinta lección de lo que es la relación del nuevo pacto. La relación del nuevo pacto es lo que vamos a estar compartiendo con usted en esta noche. Así que le invitamos para que nos acompañe, para que se quede junto a Radio Plenitud y pueda también a través de la palabra conocer más de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar dando gracias a Dios, vamos a comenzar orando a Dios para que el Señor pueda ministrar nuestras vidas en esta tarde, en esta noche, pueda tocar nuestros corazones y la palabra que vamos a estar compartiendo pueda edificar, bendecir su vida. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia. Queremos dar gracias, mi Dios, por este nuevo día que tú nos concedes. Agradecemos, Señor, la bendición de poder estar a través de Radio Plenitud, de poder llevar, Señor, esta enseñanza a muchos de los que están a través de la radio, Señor, escuchando esta palabra, tal vez a los que también están a través de internet en diferentes partes, Señor, que esta palabra que vamos a ministrar en esta noche pueda bendecir, edificar, fortalecer sus vidas y nos pueda llevar, Señor, a entender mucho más allá de lo que hemos entendido, del pacto que tú haces con tu pueblo, Señor, la forma que tú tratas, Señor, con diferentes hombres a través de la historia, comenzando, Señor, por Adán, por Noé, por David, por Moisés, por Abraham, Señor. Todos ellos tuvieron, Señor, un trato diferente al otro, Padre, y tú con tu iglesia, Señor, hiciste también un pacto, el nuevo pacto que nosotros estamos hoy, ese pacto, Señor, de gracia, ese pacto de amor, de misericordia, ese pacto, Señor, que llevó a que su Hijo viniese a este mundo para que diese su vida por nosotros y a través de ese sacrificio poder tener la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna, porque Él pagó el precio por nuestros pecados, derramó su sangre, Señor, para que fuésemos limpios de todo pecado. Hoy damos gracias por esta hermosa bendición de poder compartir tu palabra y confiamos, Señor, que tú nos vas a ministrar, nos vas a enseñar y que vamos a ser bendecidos a través de su palabra en esta noche. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Esta enseñanza que nos habla de la relación del nuevo pacto. Estuvimos anoche compartiendo de los pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de la historia. Hablamos del pacto con Adán, ahí en el libro de Génesis capítulo 3, el pacto con Noé en Génesis 9, el pacto con Abraham en Génesis 12, hablamos del pacto con Moisés, que es el libro de Éxodo capítulo 20, Génesis capítulo 24, estuvimos leyendo en Éxodo 24, 7, el pacto con David en 2 Samuel capítulo 7, Salmo 89, 3 y 4, y el nuevo pacto que Dios hace con su iglesia, Jeremías 31, 31 al 34 y Mateo 26, 26 al 29 y Hebreos capítulo 8. Estuvimos hablando entonces de estos 6 pactos que Dios hizo con el hombre a través de la historia. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra pacto?
La palabra pacto significa testamento, son sinónimos. Pacto y testamento son sinónimos el uno del otro. En el libro de Mateo 26-28 nos habla y dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. En Hebreos 10, capítulo 15 al 17 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Hebreos capítulo 12, verso 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces estamos hablando de este nuevo pacto que Dios hace con el hombre, y que gracias a la misericordia de Dios nosotros somos parte de este pacto que el Señor hizo. Somos parte de la iglesia del Señor que fue comprada a un precio tremendo. La sangre de Jesucristo fue derramada. Jesús dio su vida para sellar este pacto. Ahora, la palabra pacto quiere decir sencillamente un acuerdo mutuo o un contrato entre dos partes. Cuando nosotros hablamos de un pacto, es esto, un acuerdo mutuo. Cuando usted le dice al Señor y hace ese compromiso con Dios, usted está haciendo un pacto con el Señor. Señor, yo me comprometo a servirte. Señor, yo me comprometo a obedecerte. Señor, yo me comprometo a serte fiel. Usted está haciendo un pacto con el Señor, está entrando en un acuerdo con Dios, usted y el Señor. Ahora nosotros estábamos viendo los pactos que Dios hizo con el hombre, y en todos aquellos pactos que Dios hizo con el hombre, Dios siempre lo cumplió. El problema es nuestra actitud delante de Dios. Somos nosotros los que fallamos, los que no cumplimos los compromisos y las promesas que le hacemos al Señor. Ahora vamos a ver qué cosas constituyen un pacto. Primero, las promesas del pacto. En Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13, dice la palabra de Dios: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, el pacto que nosotros tenemos hoy, que somos parte de este pacto, de este acuerdo, de este contrato entre Dios y nosotros en una forma personal, está bajo mejores promesas. Dice el verso 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Usted sabe que el pacto que Dios había hecho con el pueblo es el antiguo pacto, el que hizo con Moisés, ahí donde estableció las leyes, donde dio los mandamientos, y todo aquello, lógicamente, el pueblo no lo pudo cumplir. El pueblo nunca pudo cumplir los mandamientos que Dios había establecido. Entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto con el hombre, y esto dice, cuando él lo explica de esta manera, dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de Egipto. O sea, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, usted sabe que los llevó por el desierto, pero los llevó al monte ahí donde entregó sus leyes a través de Moisés, y Moisés las transmitió al pueblo, estas leyes que el pueblo tenía que obedecer. Y dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Usted sabe que las primeras leyes que Dios escribió fueron en tabla, hechas de piedra. Ahí fueron escritas, pero ahora dice el nuevo pacto que Dios hace con el hombre están escritas en el corazón, en nuestros corazones y ya no necesitamos que verla escrita en una piedra, escrita en algo, sino que están en nuestros corazones. Dice, yo la pondré sobre sus corazones, las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, ese es el propósito de Dios, que todos nosotros, su iglesia, su pueblo, le conozcamos y aprendamos a obedecerle, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Miren lo que la palabra de Dios dice. Cuando habla de un nuevo pacto, significa que el pacto que hizo con Moisés lo ha dado por viejo. Dice, y se envejece y está próximo a desaparecer. También lo explica la palabra de Dios de esta manera. El Señor dice a través de su palabra que nosotros antes estábamos bajo ayo, ¿cierto? Cuando estábamos bajo la ley, el pueblo de Israel está bajo la ley, pero cuando vino Jesucristo nos sacó de esa esclavitud, nos sacó del estar bajo esa ley que no podíamos cumplir y nos sacó y nos dio la libertad ahora para estar bajo la gracia. Y esa es la bendición de ser el pueblo de Dios. Hoy nosotros estamos en un nuevo pacto. Entonces este nuevo pacto primero está sobre mejores promesas. O sea, las promesas son mejores que la del antiguo pacto. Segundo, la sangre del pacto. Hebreos 9, 14 al 18 dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Le explico todo esto. Está comparando lo que era el antiguo pacto y lo que sucedía en aquel tiempo. Lógicamente había leyes establecidas sobre la comida, sobre la bebida, sobre todo aquello, y había un sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo para presentar ofrendas por todos los pecados del pueblo, y lógicamente está haciendo la diferencia con lo que es Jesucristo, el gran sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo antes fue hecho a mano, pero el tabernáculo de ahora dice no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Usted sabe que antes tenían que entrar con sangre de machos cabríos, de todo aquello para ofrecerla por expiación del pecado. Pero ahora fue la sangre del Señor Jesucristo la que limpió nuestros pecados. Y eso provocó que lógicamente nosotros tuviésemos la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna, pero no como Jesucristo, no como el sumo sacerdote de antes que entraba una vez al año. Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo, dice, obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada
a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que viváis, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, este nuevo pacto, primero, está sobre mejores promesas, y segundo, está la sangre del pacto. Esta sangre no como la sangre de los machos cabríos, de los sacrificios que se hacían en el pasado, sino ahora la sangre perfecta de Jesucristo, la que provoca, hermano, que usted y yo podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice, habiendo obtenido eterna redención, Dios nos redimió de la esclavitud del pecado, nos redimió de donde estábamos nosotros perdidos. Y eso provoca en nosotros una seguridad de que somos salvos, de que estamos bajo este nuevo pacto, que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido bajo mejores promesas. La sangre del pacto, que es la sangre derramada de Jesucristo, que provoca, que dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, significa que cuando el hombre peca delante de Dios y se humilla y pide perdón, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, el tercer aspecto de este nuevo pacto es el sello del pacto. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tenemos estos tres aspectos de lo que es este nuevo pacto. Primero, las promesas del pacto. Segundo, la sangre del pacto. Y tercero, el sello del pacto. O sea, nosotros, usted y yo, hermano, tenemos estas tres áreas que son importantes y maravillosas en nuestra vida, que son las promesas del pacto, mejores promesas que el antiguo pacto, que el viejo pacto, que el pacto de Moisés, mejores promesas. La sangre del pacto, que no es como la sangre derramada de los machos cabríos, de los animales que se ofrecían para cubrir los pecados, y el sello del pacto, que es el Espíritu Santo de la promesa en nuestras vidas. O sea, algo especial, maravilloso, tremendo, que constituye este pacto, este nuevo pacto que usted y yo estamos, el pacto que Dios ha hecho hoy con su pueblo, con su iglesia, con aquellos que han creído en Él, con aquellos que le han aceptado en su corazón, aquellos que viven para Él cada día, para servirle y obedecerle. Cristo es la peña. Por la noche te acompaña Radio Plenitud. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de red que está brotando. Agua de vida. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y hablando de este nuevo pacto, un pacto especial, maravilloso. Ahora, ¿bajo cuál pacto está la iglesia? Una pregunta que sé que usted sabe la respuesta, la hemos dado. La iglesia está bajo el nuevo pacto. Es llamado por la palabra de Dios el nuevo pacto. 1 Corintios 11:25, siempre lo leemos cuando participamos de la mesa del Señor, la Santa Cena. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, está hablando de este nuevo pacto, este pacto maravilloso que hemos leído en Jeremías 31 al 34, y Hebreos 8:13 dice, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece y cerca está de desvanecerse. Entonces la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo que componemos la iglesia del Señor, estamos bajo este nuevo pacto. También se le llama el pacto eterno. En Hebreos 13:20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nos habla de este pacto eterno, este nuevo pacto que Dios hace con el hombre, porque es un pacto que no dura hasta que el hombre muere, sino que es por la eternidad. Significa que el hombre que tiene a Cristo en su corazón gozará de todas las bendiciones que están en este pacto para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Usted y yo somos parte de este nuevo pacto y decíamos que está bajo mejores promesas. Dios nos prometió una salvación, una vida eterna, y por lo tanto el pacto no se termina cuando usted y yo morimos en esta tierra, sino que es por la eternidad. Por eso se llama también pacto eterno. Todos los pactos del Antiguo Testamento son cumplidos en el nuevo pacto. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 14 al 16 y después el verso 19. Miren lo que la palabra de Dios habla aquí en el libro de Gálatas, aclarándonos todo lo que son los pactos antiguos y cómo nos habla con respecto a este nuevo pacto. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, está hablando del pacto que Dios hizo a Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí aclara todo lo que usted y yo a veces no entendemos con respecto a la ley, que algunos dicen, no, es que tienes que obedecer esto, tienes que obedecer esto otro, no, si tú respetas el día domingo, el día sábado o no, es el día de reposo. Aquí la palabra de Dios dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, a causa de los pecados, a causa de la desobediencia, fue añadida la ley para que el hombre obedeciera. Pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es la simiente a quien fue hecha la promesa? Jesucristo. Y fue ordenada, dice, por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, no se está hablando que todas esas promesas hechas en el pasado, tanto a Moisés y a Abraham, se resumen o se cumplen en el nuevo pacto que Dios hace con su iglesia, con su pueblo. Y dice que todo lo que es la ley, por eso está esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta. Y la respuesta es, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, añadida. Pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Nosotros leíamos antes que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Dice, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, cuando habla a su simiente está hablando de una forma singular. No dice, a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. O sea, Cristo es la simiente a quien fue hecha la promesa que se cumple en este nuevo pacto. Entonces, si nosotros vemos, todos los pactos del Antiguo Testamento son cumplidos en el nuevo pacto. Ahora, nunca habrá otro pacto que supercederá al nuevo pacto. O sea, no hay ninguno que será mejor que este nuevo pacto o que seguirá después de este nuevo pacto. Este es el último pacto que Dios hace con el hombre. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, no hay otro pacto después de este. Este es el único pacto eterno. Es para siempre, por toda la eternidad. Es el trato de Dios con el hombre. Tanto como el que se pierde, tanto como el que se salva. Hay
Jesús lo aclaró, dice, hay un camino ancho delante de ustedes y si ustedes quieren ir por él, ustedes saben, pueden ir, es fácil, pero su final es condenación eterna. Pero también hay un camino angosto, dice que pocos son los que lo encuentran, pero su final es vida eterna. O sea, es un pacto, es un trato, tú eliges, tú puedes ir por el camino que quieras, pero hay un trato hecho para aquellos que van por el camino ancho. Dice, ya sabes que es el final, condenación eterna. Pero si tú vas por el camino angosto, ya tú sabes que el final es vida eterna. Y cuando hablamos del camino, Jesús mismo dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, en el verso 6, dice, yo soy el camino. O sea, la única manera de poder llegar a la presencia de Dios es a través de Cristo. O sea, reconocer que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz, que pagó el precio por nuestros pecados, que derramó su sangre para limpiarnos por nuestro pecado, porque la misma palabra decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, tenía que ser derramada la sangre, y fue derramada la sangre de Jesucristo por la sangre, dice, del pacto eterno. Entonces nos damos cuenta, hermano, que esta tremenda bendición que usted y yo tenemos de este nuevo pacto, pero también es un pacto eterno. No hay ningún otro pacto que pueda haber después de este, porque este es el pacto eterno, es para siempre, por toda la eternidad, para los que creen y para los que no creen. Ahora, ¿cuáles son algunos cumplimientos del nuevo pacto? Primero, quitar la carne y sangre derramada. Génesis 17, 13 y 14 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ese era el pacto que Dios tenía con el pueblo. Pero este nuevo pacto quita la carne y la sangre derramada. O sea, ya no, Dios no busca la circuncisión en la carne, sino la circuncisión del corazón. Dios busca que nuestro corazón sea circuncidado. Porque usted sabe lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sentían mucho mejores que todos los demás, porque había siempre una discusión para aquellos que habían sido circuncidados y los que no eran circuncidados. Ellos decían ser de la circuncisión, o sea, un pueblo predilecto delante de Dios, tenían un pacto con Dios, pero los que no eran circuncidados eran despreciados. Entonces Dios establece a través de su palabra que ya no quiere la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Circuncidado, dice, vuestro corazón. Eso es lo que Dios está haciendo, y el nuevo pacto provoca esto, quitar la carne y la sangre derramada. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de esto, nos habla de que la carne y la sangre es quitada. Ahora, lógicamente, nosotros somos circuncidados en nuestro corazón. En Isaías 53, 8 vemos el cumplimiento de ese pacto que había antes. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesucristo derramó su sangre. Jesucristo fue golpeado, azotado, para cumplir ese pacto, para que en nosotros ya no estuviera ese pacto de carne y de sangre, sino ahora estuviese ese pacto del corazón, de lo que es el ser real delante de Dios. Segundo, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 21, versos 3 y 4, dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concedido. O sea, cuando Abraham tuvo su primer hijo, lo dio a luz Sara. Lógicamente había tenido un hijo con la esclava, pero cuando tuvo su primer hijo y su único hijo con
Sara, su mujer, dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 2, verso 21? Cumplido, dice, los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús fue circuncidado a los 8 días, porque era la ordenanza establecida por Dios para su pueblo. Ahora, el rito del 8º día en Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y en el 21:4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Entonces, vemos que a los 8 días, al 8º día, era circuncidado todo varón. Todo niño era circuncidado. Y ese era el pacto que había con Dios. Era lo que Dios había hecho, ese pacto con el hombre, que todo niño fuese circuncidado. Ahora en Hechos 2:36 dice la palabra de Dios, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando que a ese niño que circuncidaron a los 8 días de nacido, no solo fue un niño cualquiera, Dios le hizo, aquí dice la palabra, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Él es el Mesías prometido, Él es el ungido de Dios, Él es el que se había prometido por tanto tiempo y que el pueblo de Israel lo esperaba. Ahora también nos habla del día de la resurrección de Jesucristo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro y no encontraron a Jesús. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el nuevo pacto entra en esa relación especial en el cumplimiento. Jesucristo fue circuncidado, Jesucristo derramó su sangre, Jesucristo fue golpeado por nuestros pecados, pero Él se levantó de entre los muertos y a través de levantarse de entre los muertos, usted y yo somos parte de este nuevo pacto, porque Él pagó el precio, Él derramó su sangre para que usted y yo pudiésemos alcanzar, ¿qué cosa? La salvación y la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo se entra a una relación del nuevo pacto? ¿Cómo nosotros entramos a este nuevo pacto? Primero tenemos que aceptar la sangre de Cristo. Eso significa arrepentimiento. Significa reconocer que Jesucristo murió en la cruz. Pero no solo que murió en la cruz, sino que ocupó mi lugar. Porque la palabra de Dios dice, en el libro de Romanos, dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, toda la humanidad, toda la creación de Dios está destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a través del pecado de Adán todos nos constituimos pecadores. Entonces, primero tenemos que reconocer que somos pecadores, que no hay esperanza para poder llegar al cielo. No hay esperanza de ser salvo. No por nada que podamos hacer en este mundo podemos llegar al cielo. Entonces, primero reconocer nuestra condición. Segundo, saber que el castigo del pecado es la muerte. Porque el mismo libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Significa que si nosotros reconocemos que somos pecadores, ya lo hicimos, ahora debemos entender que la paga de ese pecado, por yo ser pecador, es la muerte. O sea, yo tengo que morir. Pero lo hermoso, lo maravilloso, que Jesucristo ocupó su lugar y mi lugar. Él murió
en nuestro lugar. Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él fue a la cruz y pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz a mí me limpia de todo pecado. Entonces yo tengo que aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida, reconocer que Él murió por mí en la cruz, que Él pagó el precio por mi pecado, y a través de eso yo tengo salvación y vida eterna, pero no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Si usted se da cuenta, la humanidad piensa de otra manera. Cuando nosotros vemos que alguien ha partido, siempre la gente dice, no, esta persona está en el cielo, y todos van para el cielo. No hay nadie que muera, que haya muerto, que no esté en el cielo. Toda la gente dice, Él me ve desde el cielo. No, va a estar con Él en el cielo. No, la palabra de Dios dice, y es clara, y Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y la palabra de Dios también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nos habla de una condición clara establecida por Dios para que el hombre pueda entender que no hay méritos humanos que puedan llevarle a ser salvo, que puedan llevarle a ver a Dios un día, que puedan llevarle a estar en la presencia de Dios. No hay méritos humanos, no hay condición humana, no hay, quizás al ser la mejor persona en este mundo, no le da derecho a llegar a la vida eterna, porque sería en vano entonces la muerte de Jesucristo si nosotros podemos por nuestros méritos alcanzar la salvación y la vida eterna. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Él derramó su sangre y Él es el único que puede darnos la oportunidad y darnos la posibilidad de alcanzar la salvación, porque Él derramó su sangre, porque Él dio su vida y Él ocupó nuestro lugar. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Bueno, seguimos compartiendo lo que es este nuevo pacto. Estábamos viendo cómo se entra a una relación de pacto. Primero, aceptar la sangre de Cristo, esto es arrepentimiento. Segundo, aceptar las promesas de la salvación, esto es fe. O sea, creer que las promesas que Dios hace a través de su palabra en este nuevo pacto van a ser reales, verdaderas, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Significa que nosotros no tenemos que ver algo para creer. El cristiano vive por fe. Entonces tenemos esto especial de que nosotros necesitamos creer que lo que la palabra de Dios nos habla en este nuevo pacto va a ser así, va a ser real. Es como usted cuando va a buscar un trabajo y tiene que firmar un contrato. Usted firma el contrato creyendo que la persona con quien usted está firmando ese contrato va a cumplir todo lo que establece ese contrato. Supongamos las horas de trabajo, el dinero que va a recibir como un sueldo, el tiempo de descanso, todo aquello. O sea, usted firma ese contrato creyendo que lógicamente se va a cumplir lo que ese contrato dice. Cuando nosotros venimos al Señor también, de la misma manera, nosotros debemos aceptar que las promesas que el Señor nos entrega a través de su palabra van a ser cumplidas por Él, y lógicamente el Señor cumple todo lo que Él nos promete. Él siempre va a cumplir las promesas que hace a su pueblo. Tercero, aceptar el bautismo en agua y en el Espíritu Santo, que es el sello del nuevo pacto. Si usted como hijo de Dios o hija de Dios no es bautizado en agua y lógicamente no busca el bautismo en el Espíritu Santo, no está aceptando o no está entrando en este nuevo pacto. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En el 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el verso 14 dice
que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, nosotros entramos en este nuevo pacto también a través de lo que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted va al libro de Hechos, cuando la iglesia comenzó a crecer, y lógicamente ahí después del bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Pedro le habla a la multitud que había llegado para ver lo que estaba sucediendo, le habla a ellos y les da a conocer lo que estaba aconteciendo en ese lugar, y la gente, después de escuchar el mensaje que Pedro le entrega, ellos dicen: entonces, ¿nosotros qué haremos? Y Pedro le dice: bueno, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Le habla de esta área de entrar en el nuevo pacto a través del bautismo en agua. Y segundo, dice: y recibiréis la promesa del Espíritu Santo, porque para vosotros, dice, es la promesa, para los que están lejos, para los que están cerca, y para cuanto nuestro Dios llamare. O sea, esta promesa es para todos. Entonces, ¿cómo nosotros entramos a una relación de este pacto especial, este nuevo pacto? Primero, aceptando la sangre derramada de Cristo, saber que esa sangre nos limpia de todo pecado. Segundo, aceptar las promesas de la salvación, esto es por fe, entendiendo que el Señor va a cumplir todo lo establecido en este pacto. Y tercero, aceptar el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que es el sello de este pacto. Eso es lo que nosotros debemos entender, que lo que provoca entrar en este nuevo pacto, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, aceptar, lógicamente, la sangre de Jesucristo, como decíamos, que es arrepentimiento, reconocer nuestra condición, saber que somos pecadores, entender que por nuestro mérito no podemos llegar a la presencia de Dios, saber que la única manera es reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que lógicamente nosotros somos responsables de nuestra vida delante de Dios, y que sabemos que la paga del pecado es muerte, y que nosotros la única manera de librarnos de esa muerte es aceptando a Cristo. O sea, reconociendo que Él ocupó nuestro lugar ahí en la cruz. Por eso que nos habla la palabra de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, usted puede decidir qué hacer. O paga el precio usted por su pecado, o acepta el regalo de Jesucristo, que es la dádiva, que es la salvación, que es la vida eterna a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, nosotros decidimos qué hacer. O rechazamos a Cristo o lo aceptamos, pero si lo rechazamos vamos a tener que pagar, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, están estas tres áreas: aceptar la sangre de Cristo, aceptar las promesas de la salvación y aceptar el bautismo en agua y en el Espíritu Santo, que es el sello del nuevo pacto. Es la forma como usted y yo entramos a este nuevo pacto. Entonces, si usted va a la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, nos habla de esta nueva criatura. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Nos habla que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando usted y yo vinimos al Señor, todas las cosas fueron hechas nuevas. De modo que si alguno, dice la palabra de Dios, está en Cristo. O sea, estar en Cristo es reconocer nuestra condición, es saber que somos pecadores, es humillarnos delante de Dios, pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, tener a Cristo en nuestro corazón, aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, somos una nueva creación. Dice: las cosas viejas pasaron, todo lo que nosotros éramos ya quedó atrás, y dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y aquí dice: todas las cosas son nuevas. Entonces, si nosotros estamos en el Señor, entonces somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La pregunta ¿es usted una nueva criatura en el Señor? ¿Es usted parte de este nuevo pacto?
¿Cree usted que realmente Dios va a cumplir este pacto que está la iglesia del Señor hoy? La iglesia del Señor está bajo este nuevo pacto. Está bajo el pacto eterno, que es para siempre, que es mejor que el pacto hecho a Moisés, porque está hecho sobre mejores promesas. Y este es un pacto eterno que no va a terminarse, que es por toda la eternidad. Entonces, hemos compartido este tema que nos habla de la relación del nuevo pacto. Hemos hablado de los 6 pactos que encontramos en la Biblia: el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. Y hemos hablado del nuevo pacto. Hemos explicado qué quiere decir la palabra pacto. Quiere decir testamento. También quiere decir un acuerdo mutuo o un contrato entre dos partes. Las áreas que constituyen un pacto es las promesas de ese pacto. Es como cuando usted firma un contrato, le dice, bueno, el patrón le dice: mira, bueno, esto es lo que yo te voy a pagar, estas son las horas que tú vas a tener, estas son las garantías, yo te voy a dar este bono. Esas son las promesas del pacto. Ahora, la sangre del pacto es el precio que Jesucristo pagó para que usted y yo pudiésemos estar en ese pacto. Y tercero, el sello del pacto, que es el Espíritu Santo. Después estuvimos viendo bajo cuál pacto está la iglesia. Hemos hablado del llamado, que es llamado el nuevo pacto, que es el pacto eterno. Estuvimos viendo que todos los pactos del Antiguo Testamento son cumplidos en este nuevo pacto. Y también que nunca otro va a estar sobre este nuevo pacto. O sea, este es un pacto eterno, es para siempre. Y estuvimos viendo con algunos cumplimientos del nuevo pacto, lo que hizo Jesucristo ahí en la cruz al morir por nuestros pecados, lo que Él hizo también al ser circuncidado al 8º día, cumpliendo ese pacto que era hecho a Abraham, ¿no es cierto? Que todo niño que naciera a los 8 días tenía que ser circuncidado. Jesús fue circuncidado para cumplir ese pacto. Él cumplió la ley para sacarnos de usted y yo estar bajo el control de la ley y ponernos bajo la gracia. Hoy usted y yo, que somos parte de la iglesia del Señor, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿cómo se entra en una relación de pacto? Es aceptar la sangre de Cristo. Esto es arrepentimiento. Segundo, aceptar las promesas de salvación. Esto es por fe. Y aceptar el bautismo en agua y en el Espíritu Santo, que es el sello del nuevo pacto. Y eso nos hace a nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.